porque salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero ahí aclaro, espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Quiero darte algo bastante clave. En la Biblia, cuando la palabra espíritu aparece escrita con letras minúsculas, hace referencia a un significado. En este caso, hace referencia al pensamiento, la mentalidad o intención del hombre. Escucha bien. Cuando la palabra espíritu aparece en letras minúsculas, hace referencia al pensamiento, intelecto, mentalidad o intención del hombre. Pero cuando la palabra espíritu aparece con E mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo de Dios. Y en esta parte dice, adorarán en espíritu y en verdad. Pero no se está refiriendo en esta primera parte al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a tu mentalidad. Te está refiriendo a tu intelecto, se está refiriendo a tus intenciones, se está refiriendo a tu corazón. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? En otras palabras, el Señor está diciendo, llegó el tiempo en el cual me adorarán los entendidos. ¿Aló? Me adorarán los entendidos, y los entendidos me adorarán con las intenciones correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto, y adorarán a la persona correcta. Porque quizás gente tiene las intenciones correctas, pero no adoran a la persona correcta. Y hay gente que tiene las intenciones correctas, pero no están adorando con la mentalidad correcta. Pero este es el tiempo en el cual el Señor está diciendo, es necesario que los entendidos me adoren. ¿Cuántos entendidos? Es necesario que aquel que es entendido me pueda adorar en espíritu, con entendimiento, me pueda adorar en verdad. Pero en el 24 ahí se aclara, ¿Dios es qué? Espíritu. En el verso 24 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y ahí sí la palabra espíritu aparece con E mayúscula. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, aparece en minúscula nuevamente, versión Reina Valera. ¿A qué se refiere? A la mentalidad del hombre. Al que me adora con entendimiento, los entendidos, los que me adoran de esa manera, es necesario que lo hagan. Es necesario que lo hagan. ¿Desde cuándo un judío trata con samaritanos de cierta manera? ¿Por qué los judíos no trataban con samaritanos? Y hay que irse a la historia para poder entender en esto una situación similar a lo que está pasando en la nación de Corea. Se dividió y existen dos Coreas ahora, Corea del Norte y Corea del Sur, y cada uno tiene su propio gobierno, cada uno tiene su mentalidad y cada uno tiene su propio régimen. Con Israel pasó algo similar. Un rey llamado Roboam, hijo de Salomón, escucha bien, comienza a cobrar altas cantidades de impuestos y el pueblo comienza a corromperse. Pero hubo un grupo de israelitas que se levantaron en contra de Roboam y se rebelizaron, y fueron los israelitas que vivían en la región del norte. ¿En qué región vivían? En la región del norte. Se levantaron, se sublevaron en contra del rey, y los reinos se separaron y quedó Israel dividida en Israel del norte e Israel del sur. Dos, en este caso, lugares, una sola nación dividida en dos partes, con mentalidades distintas, con gobiernos distintos, con dominios totalmente distintos. Y entendemos que en el norte se estableció en un principio como
capital la ciudad de Siquem, y en el sur la región de Judá, y de ahí salen los judíos. ¿Aló? Los descendientes de Judá. Ahí salen en este caso los judíos. Entonces tenemos Israel en el norte, Israel en el sur. Pero 200 años después, la capital de Israel del norte, de Siquem, es cambiada a Samaria. ¿Aló? Y ahí nace el concepto de los samaritanos, que estaban ubicados ¿dónde? En el norte. ¿Ok? ¿Cuánto están conmigo hasta ahí? Es necesario entender esto para poder saber qué fue lo que pasó en este lugar. Entonces, esta samaritana, ¿en qué parte de Israel vivía? En el norte. ¿Y Jesús dónde vivía? En el sur. ¿Aló? Es como que, ¿desde cuándo los cartageneros se tratan con los barranquilleros? ¿Desde cuándo los costeños le caen bien en los rolos? El mismo problema cultural. Teníamos a Israel del norte y Israel del sur. Jesús venía del sur y se encuentra con una samaritana en tierra del norte. Pero ¿qué fue lo que sucedió que hizo que los judíos no quisieran hablar con la gente del norte? Israel del norte comienza a ser invadida por los asirios. Invadieron toda la región del norte. Y mira lo que hicieron los asirios. Sacaron a toda la gente intelectual del norte. Y quitaron del norte todos los sacerdotes. De manera de que Israel del norte no tuviera quien los dirigiera en la adoración y en el acercamiento a Dios. Que no tuvieran un líder que los ayudara a pensar. ¿Aló? Israel del norte queda sin dirección. Samaria queda sin dirección. Y los asirios ahora comienzan a enseñarle a los israelitas en el norte su propia cultura. Tanto así que pasaron años y generaciones al punto de que los niños que comienzan a crecer no comienzan a crecer escuchando al Dios poderoso, sino lo que los asirios le enseñaban. ¿A qué se parece eso? ¿Aló? Entonces crecieron sabiendo de que era normal adorar a otros dioses. Los niños israelitas en el norte crecieron sabiendo que era normal pecar, adulterar y hacer de cuantas cosas, aberraciones, aún practicaban fiestas paganas. Y para un israelita en el norte era hoy natural escuchar una alabanza cristiana y después de salir a la iglesia se escuchaba una alabanza de Dios en el día. ¿Aló? ¿Esos eran los samaritanos? Una mezcla de cultura porque había sido expuesta por los asirios. Y entonces comenzaron a revolverse la cultura, porque en el norte el pueblo que se había rebelizado comienza a ser invadido una y otra vez. En este caso tenían cultura de los babilonios, tenían cultura de la gente de Macedonia, tenían cultura de la gente romana, tenían cultura de los asirios. Todo eso lo tenían incrustado. ¿Dónde? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? ¿Aló? Pero en Samaria Dios había establecido que era el lugar donde el templo se iba a estipular para adorar a Dios. ¿Aló? Ahora, un judío del sur se traslada al norte, dice la palabra. Es necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Fue necesario llegar a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque había mandamientos en el Levítico, no voy a leer todo, pero a los judíos se les tenía prohibido contaminarse. Y como no podías contaminarte, no te puedes juntar con gente que vaya en contra de los principios de Dios. ¿Quiénes eran esos? Los samaritanos. ¿Ya saben por qué los judíos no se juntaron con los samaritanos? Porque los judíos temían tanto a Dios que no querían contaminarse con su ideología. ¿Aló? Eran tan celosos con la palabra de Dios que ni siquiera intercambiaban palabras para que nada de lo que ellos dijeran contaminara lo que había en su corazón. Y los samaritanos eran conscientes de eso, de que estaban en la misma nación, pero no tenían los mismos principios y no eran dignos de seguir al Dios que los judíos estaban siguiendo. ¿Aló?
La historia de Israel del norte era muy diferente a la historia de Israel del sur. Y los samaritanos comenzaron a ser mal vistos. Estos tenían ciertas creencias. Ellos creían en Moisés, ellos creían en el Pentateuco. Los samaritanos estaban esperando también un Mesías. Creían en el cielo y en el infierno. Los samaritanos celebraban la Pascua, típico de personas que creen en Dios. Tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 para que los malos espíritus no se le entren a la casa. Y yo estoy con Dios, como decía, me decía un bandido que yo predicaba, mira, yo estoy con Dios, aquí tengo el Nuevo Testamento y cuando voy a pelear y a tirar plomo, ahí yo me agarro la Biblia, cúbreme con tu sangre, Señor. Samaritano, es necesario llegar a Samaria y decirle que tienen que conocer la verdad para que la verdad los haga libre. Y cuando yo los liberte, así que la verdad, el Espíritu y es verdad, porque es necesario de que de esta manera todos ellos me adoren. ¿Cuántos están conmigo? Se acerca la mujer y lo primero que está interesado el maestro es liberar ¿qué? Su mentalidad. Me están hablando de oración, mujer, ¿dónde está tu marido? Y lo confronta ¿dónde? En la mente. Habla muy bonito, pero han tenido muchos maridos. Y el marido que tienes no es tuyo. Háblame primeramente de santidad antes de hablarme de adoración. Porque sin santidad nadie puede ver al Padre. Si no puedes ver al Padre, no puedes adorar en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Y a su nombre. Era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Tanto así que muchas veces en sus discípulos, en Mateo 10:5, normalmente te voy a citar porque vamos a trabajar en otra parte en esta noche. El rey de los judíos le dice a los discípulos: cuídense mientras yo cumplo mi propósito. Por caminos de gentiles no vayas, ni entres en tierras de samaritanos. Santifíquense de tal manera que no intercambien palabras mientras cumplo mi propósito con gente que no sea del pueblo. Y ni siquiera se atrevan a pasar por tierras de samaritanos. No vean lo que no tienen que ver. No escuchen lo que no tienen que escuchar. No tienen nada que buscar en esa discoteca ni para preguntar. Porque yo los he apartado de ustedes. Yo voy a cumplir mi propósito con ellos, pero para que eso se cumpla, yo necesito que un pueblo que adore en espíritu y en verdad se santifique. Eso lo quiero para no me puedes hablar de oración si no me hablas de santidad. Pero es tremendo lo que el maestro hace. Por eso fue necesario de que se acercara a Samaria. La mala fama que tenían los samaritanos. Tanto que la gente que temía a Dios no quería acercarse porque se contaminaba. Pero ¿saben qué le dijo a la mujer? El Señor a la mujer: mujer, yo no he venido a contaminarme, yo he venido a santificarme. Los judíos alardeaban porque eran mejores que los samaritanos, y Jesús constantemente daba en esa parte de la cultura. Si ustedes recuerdan, hay una parábola en la historia y se revela de una manera bastante clara: el buen samaritano. ¿Por qué eso era contracultural? Porque si era samaritano era malo. Si era samaritano era perverso. Si era samaritano no conocía la verdad, sus hechos eran totalmente reprobables. Y el Señor se para delante de los judíos a relatarle la historia de un buen samaritano. Y le viene enseñando al pueblo. Entonces pasó el sacerdote, el más consagrado, y vio al que estaba herido y pasó de largo. El levita, el que tiene el linaje, en este caso del reino, que desde nacimiento fue consagrado en la adoración, estaba tan ocupado que vio el necesitado y pasó de largo. Pero ve aquí, iba pasando un samaritano. Ustedes se imaginan ese auditorio. Y
Iba pasando un samaritano, ellos dijeron, ya lo terminó de atracar. Si lo habían robado, y pasa un samaritano mínimo, le quitó lo poco que tenían, lo terminaron de atracar, lo terminaron de robar. Aló, el maestro es tan tremendo. Y cuando pasa el samaritano, dice la palabra, ¿qué hace el samaritano? Lo toma, lo ayuda. Alguien de Israel del norte comienza a ayudar a alguien de Israel del sur. Ayudado por un samaritano, aquel que despreciaba, que decía, fue el instrumento que Dios utilizó para levantar en ese tiempo al hombre que había sido robado y apreciado. Y le sana las heridas, escucha bien, le sana las heridas y lo lleva, en este caso, a hospedarse. Le dice al hombre, pago por todo lo que le pasa a este hombre, y si te debe, ahora que regrese voy a pagar por todo, pero es necesario que se recupere. Algo que le estaba enseñando en este caso el maestro, ¿a quiénes? A los judíos, de que había un propósito también con los samaritanos. Resumo, Lucas capítulo 17, versículo 11. Pastor, habían 10 leprosos. 10 leprosos, Lucas 17, 11. Y dice la palabra de Dios que los 10 leprosos vienen ¿a dónde? A Jesús. Y Jesús ora por ¿cuántos leprosos? Por todos los 10 leprosos. Se le derrama la gracia, la misericordia derramada a todos los 10 leprosos. Y el Señor le diga, obedezcan, vayan al sacerdote y certifiquen que han sido sanos. Y cuando pase eso, regresen a mí a darme la gloria, en este caso, y díganme que el milagro ha sido hecho. Lucas 17:11, léelo en casa. De esos 10, ¿cuántos regresaron? Y ese que regresó, ¿de dónde era? Y el que regresó, dice la palabra, era samaritano. El que regresó era de Samaria, el despreciado, que no esperaba nada de él. Ese fue el que adoró, porque sabía cuánto le debía, el que lo había sanado. Muchos dijeron, sí, ese fue Yahvé, pero hay alguien que estaba tan agradecido que regresó de su tierra a Judá, a caminar, a buscar al Mesías, a decirme, he hecho lo que tú me dijiste y he sido salvo por la palabra. Su mente fue ¿qué? Libre, y por la libertad de su mente pudo adorar en espíritu y pudo adorar ¿dónde? Tremendo. ¿Sabes por qué le estoy hablando de eso? Porque soy gentil. Yo soy samaritano también. Porque en un pasado, si alguien se acercaba a mí, posiblemente se corrompía. ¿Aló? Pero es que alguien chocó conmigo en el camino. Me cambió la mentalidad de una manera que desde que lo conocí, me parece que ese hombre es profeta. Porque me dijo la verdad, me confrontó, dijo mi pecado, que fue para cambiarme, para transformarme. No he sido el mismo desde la primera vez que hablé con él. Fue necesario que pasara por Olaya. Fue necesario que enviara un siervo, un predicador a hablar. Aunque era niño y tú piensas que los niños no escuchan, ellos están escuchando la palabra. Esa palabra quedó allí, me transformó la mente, el corazón. A su tiempo hizo el efecto con el cual había sido enviada. No he sido el mismo desde el día que me encontré con ese hombre. La adoración genuina vino de un leproso, un samaritano,
que reconoció que necesitaba de Él. La adoración genuina vino de un endemoniado. Mateo capítulo 8, versículo 35. Un endemoniado que adora, ¿cómo va a ser eso? Sí, tremendo. Hay gente que no cree en lo espiritual porque no sabe qué es ser atormentado por demonios. ¿Saben por qué yo amo al Espíritu Santo? Porque yo salí de eso. Yo sé que es estar poseído por espíritus demoníacos. Hay gente que no cree en esto porque no ha vivido, y la palabra habla de demonios por algo, habla de fuerzas demoníacas por algo. Y yo sé y entiendo a gente que escucha voces en su mente que se quieren matar, que quieren atormentarle, pero en medio de esa cantidad de experiencias que viví tan horrible, y en medio de esa experiencia en la cual a veces hasta veía espíritus, ¿aló? Fui libre, porque una de esas noches a las 3 de la mañana un espíritu me abraza, pero esa noche yo no sentí tormento, yo sentí paz y comencé a llorar. Le pregunté a ese espíritu: ¿quién eres? Él me responde: me llamo Espíritu Santo. No he sido el mismo desde que esa persona se me presentó, y es una persona se me presentó. Me llamo Espíritu Santo y he visto tu tormento, pero así como tú estás siendo libre, mira, no había ningún intermediario, era yo pidiendo ayuda a las 3 de la mañana. Yo no quiero seguir viendo esto, yo no quiero seguir viviendo esto, la gente va a pensar que estoy loco, pero no fui el mismo. Fue tan fuerte que eso cambió mi mentalidad, y yo le dije: yo no quiero que nunca te vayas, yo voy a un pacto contigo, nunca te vayas. Nunca te vayas, porque el día que tú te vayas, todo el sentido de mi vida se pierde. Desde ahí entendí que era necesario adorarle en espíritu y en verdad. Pero algo que me dice el Señor me dijo: así como yo te estoy libertando a ti, muchas generaciones serán libres. Por eso es necesario que un adorador, un entendido, pueda adorar con libertad y romper los esquemas en su mente, y entender que tiene un Dios poderoso que está interesado en cambiar tu vida primero para transformar generaciones. El Señor va a la barca. Y en Mateo 8:35 hay dos sucesos. En Lucas también hay otros versículos totalmente paralelos. Porque después de haber manifestado un milagro, le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero hay un problema del otro lado. Hay una región llamada Gadara, una región peligrosa. No tanto peligroso, ellos no solamente iban a Gadara, es que del otro lado del mar, en Gadara, ellos iban no sé cómo decir, aterrizar, ellos iban a parar la barca en la región más peligrosa de Gadara, reconocida como el lugar de los sepulcros, porque era el lugar donde llevaban a los muertos. Ahora, de ese lugar de los sepulcros, cuando dice pasemos al otro lado, van ahora a entrar en el lugar más peligroso de Gadara, en el lugar más peligroso del lugar de los sepulcros, porque en el lugar de los sepulcros había un hombre encadenado que tenía fama, porque estaba poseído por demonios. Y los discípulos entendieron cuando el maestro le dijo: me es necesario entrar en Gadara, me es necesario ir al lugar de los sepulcros, y me es necesario llegar donde está el endemoniado enfermo. Señor, pasemos al otro lado. El detalle no era eso solamente. Le dice: pasemos al otro lado cuando estaba anocheciendo. Pero espérate ahí, la cosa se pone más buena. Dice: vayan ustedes mientras yo oro a mi Padre que está en los cielos. Aló. ¿Hasta dónde llega tu obediencia? Yo mañana no
Mira, Pedro, yo creo que se volvió Pedro el escamoso. Estaba escamoso en esa noche. Y no solo eso, mira, en la vigilia de la noche hay varias vigilias. La primera es de 6, ¿cierto?, a 9. La segunda de 9 a 12. Y la tercera de 12 a 3 de la mañana. Y en la tercera vigilia de la noche, ahora dice la palabra, hubo una gran tormenta. Y es que hay un detalle con esa gran tormenta. Creencia de pescadores. Escucha bien, creencia de pescadores. Cuando tú entiendes la cultura, entiendes todo lo que está pasando, creencia de pescadores. Los pescadores creían en un espíritu llamado Poseidón, el dios de las aguas. Tanto así que cuando ellos salían a pescar de noche, ellos llevaban consigo monedas de oro. ¿Saben qué hacían con esas monedas de oro y monedas de plata? Cuando llegaban a mar adentro, ellos comenzaban a lanzar monedas de oro y monedas de plata al agua para que el espíritu de Poseidón tuviera misericordia de ellos y no se los tragara en la tormenta. ¿Aló? Pero dentro de esa tormenta había un discípulo que ya había sido tratado en esa área, un pescador. Porque cuando Dios llama a ese pescador, lo primero que Dios le dice es: Pedro, lanza la red. Estuvo en toda la noche y a Poseidón no le dio la gana de darme peces. Creencia de pescador. ¿Dónde estaba la cautividad? Y hay alguien que estaba siendo libre de eso. Pedro, no es por lo que diga Poseidón, es por la palabra que yo estoy diciendo. Lanza la red. Pedro lanza la red. Y como pescador, cuando ve esa cantidad de peces, te está diciendo: no es cualquiera el que me está hablando. Porque si Poseidón le devuelve los peces solamente porque lo dijo, debe ser alguien más grande que él. Este hombre se arrodilla y le dice: Señor, no soy digno ni siquiera de ti, porque soy hombre pecador. Ahora yo te llamo pescador de hombres y vas a hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo. Sí. Segundo confrontamiento con Pedro. Ya estaba siendo tratado en esto. Tenían que pagar los impuestos. Maestro, ¿cómo vamos a pagar? ¿Sabe qué le dice el maestro a Pedro? Maestro, en este caso, Pedro, toma un anzuelo, lánzalo al mar y va a encontrar un pez. Cuando tomes ese pez, ábrele la boca. Dentro de la boca hay una moneda. Con esa moneda paga los impuestos. Mentalidad de pescador. Él sabía que estaba tratando. ¿Qué es lo que estaba tratando con Pedro? Por segunda vez Pedro entendió: no es cualquiera. Porque le está diciendo: si me da la gana, yo saco el pez del mar y la ofrenda y la moneda o el dinero que alguien le tiró a Poseidón, yo se lo puedo quitar de sus manos. Lo que el diablo te arrebató en un pasado, Dios te lo puede regresar en el presente. Porque no es cualquiera que te está diciendo: sígueme. No es cualquiera que te está diciendo: adórame. Si tú supieras quién es el que te está diciendo: adórame. ¿Quién es el que te está diciendo: sígueme? ¿Quién es el que te dice: dame de beber, dame de esa adoración? Ahora, el rumbo a Gadara hay una tormenta y se aparece una silueta caminando sobre las aguas. Usted ve al pastor Ángel, ¿cierto? Y usted ve al pastor Ángel de lejos y usted le ve caminar y usted dice: ese es mi pastor donde se caminaba, lo conozco, esa pinta la conozco. ¿Aló? Pero miren bien, Jesús estaba a una distancia que los discípulos no reconocían qué era lo que estaba parado allá al frente. Es que la gente piensa que Pedro dio 3 pasitos, que dijo: aquí estoy, maestro. Al punto donde ellos dijeron: ¿y eso qué es? ¿Aló?
¿Y qué pensaron todos los pescadores que estaban en la barca? ¿En quién pensaron? Se manifestó Poseidón. Y el maestro no está. Ahora sí estamos lindos. De noche, ya van a ser las 3 de la mañana, la tarde más oscura de la noche. Y comenzaron a gritar un fantasma. Pero hubo alguien que estaba siendo devorado de hombre. Su mentalidad. Y un pescador le dijo: maestro, si eres tú, porque no estaba seguro cómo veía bien. Pero él ya estaba en esta situación porque de lejos alguien le dijo: tira la red. Maestro, si eres tú, permite que yo vaya allá. Estoy dispuesto a renunciar a mi mentalidad para comenzar a creer en lo que tú dices. Entonces ven. Te la pongo fácil, ven. Sí, tremendo. ¿Por qué? La tercera vez sucede algo sobrenatural. Porque según la mentalidad de los pescadores decían que Poseidón estaba en todo su furor, pero Jesús estaba en toda su calma y tenía a Poseidón bajo sus pies. Le estaba diciendo: Pedro, haz lo mismo que yo estoy haciendo. Pon al enemigo bajo tus pies y comienza a caminar sobre las aguas. Ya su hombre. Hay alguien que se está activando. Hay alguien que ya sabe quién es el que le está hablando y quién es el que le está diciendo: dame de beber, dame de esa adoración. Comienza a caminar sobre las aguas. Regresan a la barca, sigue la tormenta. Mientras otros estaban sacando el agua de la barca, estaba Pedro caminando sobre las aguas. Dos actitudes totalmente distintas. Pedro caminó no sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra que el maestro le había dado. Si el maestro dice: se haga la luz tiene que hacerse. Si el maestro dice: sepárense las tinieblas tienen que separarse. Si los montes saben quién está hablando, las tinieblas saben quién está hablando, entonces tú, ¿por qué no vas a entender cuando él te dice: adórame en espíritu y en verdad? Pedro caminó sobre la palabra. Y como él dijo, ¿sabe por qué caminó Pedro? Porque Jesús le dijo: ven. Pero si Jesús no lo hubiese dicho: ven, se hubiese ahogado. ¿Por qué no puedes caminar hoy sobre las aguas? Y es que a ti Jesús no te ha dicho que camines sobre las aguas. Aló, no te ha dado la orden. Y en ese tiempo Dios le dio la orden a Pedro y Pedro caminó sobre esa palabra sobrenatural. Aló. Caminó sobre las aguas. Ahora regresan a la barca y los pescadores que todavía tenían la mentalidad pasada comienzan a preguntar lo mismo que preguntó la samaritana: ¿y quién es este que a un Poseidón le obedece? ¿Aló? ¿Dónde encuentran la respuesta? Cuando llegan a Gadara. Cuando llegan a Gadara, allí en Lucas ahí en Mateo capítulo 8, ¿cierto? Llegan a Gadara, Jesús se baja de la barca. Sabemos que Jesús calmó la tempestad. Él no necesitó tanto histrionismo. Cuando estaba en la barca, aquel que va a la tormenta: calla y enmudece. Y es tremendo, porque dice: reprendió el viento y le dijo: calla y enmudece. Tú te vas a originar. ¿Cómo así que reprendió el viento? Yo me voy a poner frente al abanico y te voy a decir: te reprendo en el nombre de Jesús. Retrocede. La palabra viento en el original quiere decir espíritu. ¿Aló? Había un espíritu territorial en Gadara defendiendo lo suyo. Pero el original dice: el maestro reprendió al espíritu y le dijo: cállate y enmudece. ¿Y qué hizo al instante? Obedece. Las tinieblas le obedecen, la luz le obedece.
La tierra lo obedece, los mares lo obedecen. Si supieran quién te está diciendo en esta noche, adórame. Obedece. Llegan a Gadara, al lugar de los sepulcros, y un hombre encadenado responde la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Se pone de rodillas y el endemoniado dice: ¿qué tiene contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y a su nombre, dáselo fuerte al Rey del Rey, del Rey del Rey, porque el Espíritu sabe quién estaba visitando ese lugar. Te rogamos que tengan misericordia. Nosotros somos muchos, pero no podemos contigo. Contigo no hay competencia. Se arrodilló. Entonces el Señor mandó palabra de libertad. Y la gente, cuando regresa a Gadara, después del suceso de los cerdos, mira, estaban tan distraídos que no le importó la libertad del endemoniado, sino los cerdos que se suicidaron. Pero cuando regresan, encuentran al hombre que había sido encadenado, sin cadenas, sentado a los pies del maestro, escuchando sus palabras. En su juicio cabal. Y cuando el maestro se iba, el maestro le dijo, el que había sido libre le dijo: Señor, permita que yo vaya contigo donde quiera, ¿cierto? Pero el maestro le respondió: no, regresa a tu tierra, y así como tú has adorado en espíritu y en verdad, permite que ellos también puedan conocer la verdad para que la adoración que vino de un leproso samaritano agradecido, la adoración que vino de un endemoniado por haber sido libre, la adoración que vino de una prostituta, mira, estoy rompiendo esquemas en esta noche. Un samaritano puede adorar. ¿Será? Si Dios lo liberta, sí. Un endemoniado puede adorar. Si Dios lo liberta, sí. Alguien que está enfermo puede adorar. Si Dios lo sana, sí. Porque Dios te hace libre para que le adores en espíritu. Una mujer es sorprendida, es llevada delante de los jueces, es confrontada en la puerta de la ciudad después de haber pecado. Y hay una ley, obviamente en Levítico, que relata de que cuando alguien es sorprendido se llevará a los jueces a las puertas de las ciudades, y por haber pecado entonces morirá a piedra. Ahora esta mujer es llevada al maestro y la multitud la presenta delante de él. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Aló? ¿Qué debemos hacer? Porque donde Dios, Jesús dijo: tiren la primera piedra, porque ya la tenían en la mano. Él no dijo: el que está libre de pecado, que no agarre piedra. ¿Qué dijo? ¿Y por qué dijo: tira la primera piedra? Ya tenía la piedra en la mano, ¿cierto? Señor, ¿qué debemos hacer? Judíos, ¿qué debemos hacer? Entonces el maestro le responde: todo el que esté libre de pecado, suelte la piedra que tiene en la mano. Se fueron todos, se retiraron todos. Y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Te tengo una noticia. La persona que tiene al frente es el juez de este mundo y el juez de la condenación. Y ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Aló? Esta mujer fue marcada por una palabra. Y aparece más adelante, yo estoy terminando con esto. ¿Cuántos han sentido bendecidos con esta información? Mateo 26, del 6 al 13. Está Jesús cenando en la casa de un leproso. Mira las amistades de Jesús.
no te juntes con samaritanos, no te contamines. Y tú ves la historia de Jesús y estaba con una prostituta y se le acercó una samaritana y ahora ya aparece y estaba cenando en la casa de un leproso, y ahí dice hasta el nombre del leproso, era un leproso conocido. Estaba cenando, las mesas eran más o menos a esta altura y ellos se colocaban más o menos en esta posición cuando iban a cenar. Como caminaban mucho tiempo, era de educación que cuando alguien llegaba a tu casa, como tenía los pies blanquitos, ¿cierto? No era de las medias, era el polvorín, llegando a caminar en la tierra. Entonces el invitado, para que no se sintiera incómodo, ¿qué hacía? Tomaba una taza y le lavaba los pies. Pero eso no había pasado ahí. Estaba con los discípulos cenando y entra una mujer totalmente diferente. Una mujer que había estado buscando a ese hombre durante toda su vida, y cuando le encuentra, dice la palabra de que se postró a llorar delante de sus pies. Y toma un perfume y lo quiebra, lo rompe y lo derrama. No lava sus pies con agua. ¿Con qué lavó los pies? Con perfume de nardo puro. Te voy a explicar eso después. Y ahora toma el cabello que se arregló, con el que se hizo el blower, y toma ese cabello hermoso y comienza a secar los pies embarrados con perfume delante de los discípulos. ¡Aleluya! ¿Aló? Y los discípulos, qué desperdicio. ¿Sabes cuánto vale ese perfume? ¿Aló? Porque ese perfume para una mujer significaba todo. Escucha bien. ¿Qué era el nardo puro? Eran las mujeres que soñaban con algún día casarse. Pero esta mujer que soñaba con algún día casarse era una prostituta. ¿Aló? Y ahí nota algo, que ella algún día deseaba que cambiara. Al punto de que ella tenía un ahorro para comprar un perfume caro y decir, quizás algún hombre coloque la mirada en mí, quizás algún hombre me valore y me vea como debe verme. Llegó ese hombre para cambiar su vida para siempre. Y le dijo, vete, no peques más. ¿Aló? ¿Sabes qué hizo esa mujer? Tomó sus sueños de algún día casarse. ¿Aló? Hay gente en este lugar que ha renunciado a cosas. Y el Espíritu me dice, ha quebrantado tu perfume delante de sus pies. Mira, muchos no saben las cosas que te ha tocado hacer en los secretos para poder regalar. Pero lo que para otros es desperdicio, para mí es perfume, para mí es aroma que llega delante de mí. Y aunque es muy doloroso quebrantar el frasco de alabastro, algo que has atesorado durante mucho tiempo y has soñado durante mucho tiempo, quebrarlo delante de mis pies diciendo, Señor, tú eres más importante. Antes de predicar en este congreso recibí 2 propuestas para trabajar en otra ciudad, dirigir un programa de español para extranjeros. Y mi madre se enojó y le dijo, pídele dirección a Dios, porque queremos nuevos en la dirección de Dios. Pero cuando oro, el Señor me dice, tú eliges, porque donde vaya te voy a respaldar. Mis ángeles tienen una semana para responder un contacto directo. Va a estar viviendo en tal parte de Medellín, va a estar dirigiendo tal programa, no tienes que pagar esto y te vamos a pagar tanto. Esperamos tu respuesta. El Señor me dijo, tú eliges, donde vayas te voy a respaldar. Es tu perfume, tú decides qué hacer con él.
y lo usas para la ocasión, por lo cual lo has guardado. O tomas tu perfume y lo quiebras a mis pies. Me dice, tengo que ir a ese congreso porque en ese congreso Dios va a hacer algo tremendo. Y desde que ya yo no he visto, no he dejado de ver cómo el Espíritu Santo toca el corazón. Me valió la pena. Sí, valió la pena. Porque hay una generación de adoradores que está entendiendo que su mentalidad tiene que cambiar, que Dios es la prioridad, que Dios es lo más importante y Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Esta mujer tomó el perfume de su matrimonio, se puso hermosa, pero es para llegar a los pies, y tomó su cabello y comenzaba a secar los cabellos del maestro. Y los discípulos, ¿y esta de dónde apareció? La conoce el maestro, la conoces. Y esta es lo que se cree. Aló. Si supiera quién es la que está lavando los pies, hermano, yo sé quién es la que está lavando. La misma que la perdonó ese día, le dije, no peques más, vino totalmente diferente, pero agradecida, adorando en espíritu y en verdad. Dáselo fuerte a Reyes. La oración que vino con un leproso, un endemoniado, una mujer prostituta, pero habían sido libres por el poder del Espíritu Santo. Por eso una mente cautiva no puede adorar a Dios. Es necesario que Dios te liberte. Que puedas entender quién es el que te está diciendo, adórame en espíritu, en verdad. Aló, hay que entenderlo. La adoración que vino de toda esta gente y el joven que tiene al frente también. Estuvo endemoniado, Dios lo hizo libre, sé que es la libertad. La adoración que viene de un hombre sumergido en el alcohol, aló, en una vida desordenada. ¿Saben por qué la adora? Porque él es ese samaritano que ha regresado a agradecer delante de Dios. Él sabe de dónde Dios lo sacó. Y esta vez vino no como leproso, vino como una persona transformada, restaurada, diciendo, Abba, aquí estoy para darte la gloria. El hermano le sabe qué hacer con ese guante. Te están preguntando, con esto cierro, eso fue lo que mandó a decir el Señor. Aleluya. Esto tiene una función, ¿cierto? Tiene una función. Bueno, la hermana Ley sabe más que todo esto, todos los días, cada ratito. Esto tiene una función, pero hay un problema. Yo lo coloco aquí. ¿Está funcionando? ¿Por qué? Porque hay algo tremendo y quiero que tú entiendas lo que es ser diseñado a imagen y semejanza. De esa manera no puede funcionar. Pero ¿qué tal si lo cambiamos de lugar y cambiamos el método y lo colocamos acá? ¿Funciona? No, ¿cierto? Aunque cambie el método, cambie la forma, o cambie el lugar, y si lo pongo en un lugar más privilegiado. Porque antes estaba en el piso y ahora lo bendiga y lo puse ahí, ¿ve? Donde todo el mundo lo vea. ¿Aló? ¿Funciona? ¿Cumple su propósito? Hay una verdad, pastor, y es que este instrumento ha sido creado a una imagen y a una semejanza. ¿A qué se parece? ¿Aló? ¿Cuántos han sido creados a imagen y semejanza de Dios? ¿A qué te pareces tú? Esto tiene una imagen y una semejanza. ¿Se parece a algo? ¿A qué se parece? Pero hay un problema. El diseño de esto que tengo acá no está diseñado para funcionar solo. Escucha bien. No sé si alguien me tiene el micrófono acá. La única manera de que esto pueda cumplir su propósito es que tenga algo dentro para poder operar, para poder funcionar. ¡Wow! Mira cómo se mueve. Mira cómo predica. ¡Qué palabra! Tremendo
cómo toca la batería. Mire, ese varón cuando comienza a tocar, los demonios tiemblan. Tremendo lo que tiene. Cuando canta se mueve una presencia y es impresionante lo que Dios comienza a hacer cada vez que comienza. Tiene una voz hermosa. Mira cómo se mueve. Aló. Y es que este instrumento solo fue diseñado para funcionar con algo dentro. Solo así se puede sentir lleno, solamente así se puede sentir pleno y solamente así se puede sentir con un propósito. Aló. Esta es tu vida con Dios. Si tú quitas a Dios de tu vida, no importa dónde estés ni dónde te pongas, vas a ser la misma persona vacía. Aunque te cases, aunque te gradúes, aunque tengas muchos logros, cuando te presentes delante de Dios y digas, Señor, hice, el Señor te va a decir, no hiciste absolutamente nada, porque yo nunca estuve dentro, nunca te conocí, no hay nada más que maldad y orgullo en tu corazón. Pero aquel que entiende, sabe que la única manera de adorar en espíritu y en verdad es que Dios esté dentro de él. De manera que cuando vaya a predicar, la única forma de que se mueva y de que funcione es que Dios esté dentro de qué. Porque tu cuerpo, alma y espíritu fue hecho que a imagen y semejanza, pero la imagen y semejanza no es suficiente. Es necesario que el Espíritu de Dios esté donde? Dentro, para cumplir un propósito completo en tu vida. Un cantante sin el Espíritu Santo no es nada. Un predicador sin el Espíritu Santo no es nada. Pueden estudiar mucho, pueden conocer mucho de la palabra, pero bien Pablo lo decía, todas esas cosas las tengo por basura si el Espíritu de Dios no está dentro de mí. Nada de lo que haga tiene sentido. Tú eres ese instrumento.